pertenecía a la comisaría del corazón de Francia y que ha sido abatido a tiros por la policía gala. Ocurre en el aniversario de la matanza perpetrada en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, en el que los terroristas islámicos asesinaron a sangre fría a 17 personas. Con motivo de tal efeméride, el terrorista pretendía volver a atacar Francia tras los atentados del pasado 13 de noviembre. El modus operandi se corresponde al que desde hace 2 meses están utilizando los palestinos en Israel para matar tanto a civiles como a militares. Hoy, además, el Estado Islámico ha hecho público un vídeo en el que vuelve a amenazar a las principales capitales occidentales y donde el interlocutor, señalado como un yihadista de origen español, proclama que los próximos objetivos del Daesh son Roma, Madrid y Nápoles. Cuando aún no nos hemos recuperado de la violación masiva por parte de 1000 refugiados musulmanes a un centenar de mujeres en la noche de fin de año en Colonia, y de que ayer la alcaldesa de esa ciudad alemana justificara los asaltos, pidiendo a las mujeres no vestir provocativamente, no irse con cualquiera y mantener la distancia prudencial de un brazo respecto a cualquier hombre desconocido, Zúrich investiga asaltos sexuales en esa misma fecha por parte de refugiados tras la denuncia de 6 mujeres. Europa despierta tarde a esta amenaza si nos atenemos a los miles de vídeos que atestiguan la brutalidad de la que son capaces los yihadistas radicales. Hoy la prensa alemana ha hecho público un vídeo en el que un varón islamista se jacta de haber participado en una violación colectiva a una virgen occidental. Y mientras todo esto ocurre, los dirigentes parecen más preocupados por el crack bursátil en China y por sus posibles repercusiones en los mercados europeos que la amenaza global del terrorismo yihadista. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. En su ceguera nihilista, Occidente es incapaz de entender que no solo la convivencia, siquiera sea la fría y respetuosa coexistencia con el Islam, es sencillamente imposible por una primordial cuestión cultural. Toda Europa está trufada de células yihadistas durmientes, de lobos solitarios que, como hoy en París, se encomiendan a Alá para desplegar su salvajismo armado contra los infieles, a los que 255 versículos coránicos les ordenan acabar con ellos. No son amenazas vacías, ni baladronadas huecas. Conmemoran sus efemérides históricas matando infieles, o al menos intentándolo, como ha sucedido hoy en París, y advirtiéndonos a todos de que los próximos objetivos son Roma, Nápoles y Madrid. No están solo allende nuestras fronteras, están aquí, y al cobijo de nuestra hospitalidad y de nuestras tradiciones, desatan en Colonia una ceifa de caza, captura y violación de mujeres al amparo de la Nochevieja, que sembró el terror en esa ciudad alemana, o se envanecen ante una cámara de vídeo de cómo entre 7 musulmanes han violado a una virgen occidental, sometiéndola a vejaciones indescriptibles. Pero a Occidente solo le preocupan los mercados financieros y el desplome de las bolsas chinas, en la misma medida que a la alcaldesa de Colonia le inquieta que las mujeres alemanas vistan provocativamente. Muy feminista ella, por cierto. La culpa es de la indumentaria de la violada, no de la barbarie del violador. Miembros de Junts pel Sí y la CUP se han reunido esta tarde. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha propuesto este jueves hacer un gobierno de Junts pel Sí que opere en funciones hasta las próximas elecciones, aunque no haya acuerdo con la CUP. La idea sería que el Ejecutivo, que ya estaba acordado en caso de investidura, tomara posesión igualmente y así visualizar unidad hasta el 6 de marzo. Los republicanos prefieren abordar esta cuestión a partir del lunes. La cabalgata de Madrid se convertía anoche en el centro de atención y ha traído la primera bronca municipal del año. El traje de los Reyes Magos se ha convertido en lo más comentado en las redes sociales, donde algunos dicen incluso que vestían con cortinas de ducha. Sin embargo, el tuit que revolucionaba las redes sociales ha sido el de Cayetana Álvarez de Toledo, exdiputada del Partido Popular, al denunciar que su hija de 6 años había dejado de creer en los Reyes por culpa de la alcaldesa de Madrid. En este informativo hablaremos con ella. Y en China la bolsa ha sufrido otro desplome del 7% y ha forzado un nuevo cierre adelantado. Ocurría tras la puesta en marcha del nuevo mecanismo que obliga a cerrar el parque cuando los valores caen por encima del 7% y que hoy mismo ha sido ya revocado. A 4 días de la cita con el banquillo de la infanta Cristina en la apertura del juicio oral por el caso Nos, unas grabaciones desvelan los relatos de más de 150 testigos e imputados que confirman la tesis de la Fiscalía. Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres habrían creado una institución sin ánimo de lucro para sus negocios privados. En su declaración judicial, Víctor Campos reconoce que la propuesta de Nos tenía un plus de credibilidad porque estaba el señor Urdangarín. Que el proyecto, que la propuesta del Instituto Nos
tenía un plus importantísimo de credibilidad porque estaba el señor Urdangarín, sin lugar a dudas. Tiempo para los deportes. Juanma, ¿habrá o no habrá sanción para Luis Suárez? Buenas noches. Sí, hay un poquito de incertidumbre después de ese acta del árbitro del Barcelona Español que se jugó anoche en Copa del Rey. Hubo muchísima tensión, enfrentamientos. En el tiempo de deportes sabremos más. Hoy ha entrenado tanto Barcelona como Español y escucharemos a los diferentes protagonistas de todos esos rifirrafes. Además, también, como decimos en el tiempo de deportes, veremos los secretos de Cristiano Ronaldo, cómo lanza las faltas y cómo se lo enseña a su hijo pequeño. Europa sigue muy de cerca la situación de bloqueo surgida en España tras las elecciones generales del 20 de diciembre y ante la imposibilidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para formar un gobierno. Su deseo para la cuarta economía de la zona euro se resume en una palabra: estabilidad. El tiempo avanza y Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que hasta ahora no había hablado personalmente del tema, ha hecho un claro llamamiento en favor de la formación de un gobierno lo más estable posible para nuestro país. Cada vez se configura como una posibilidad más real la formación de un gobierno de izquierdas. Desde Podemos insisten en que no dejarán gobernar a Mariano Rajoy ni por activa ni por pasiva. Desde el PSOE, Guillermo Fernández Vara ha vuelto a abrir la puerta a un gobierno de coalición con el partido liderado por Iglesias, mientras que Alberto Garzón trata de sumarse a ese pacto en el que también mete a Ciudadanos. Venimos de una legislatura perdida en términos democráticos, en términos sociales y en términos de proyecto de país, y que por tanto nosotros ni por activa ni por pasiva vamos a dejar que gobierne el señor Rajoy. Yo no he dicho que no pueda ser válido, podría ser válido. Ya he dicho que si no hay un gobierno, si Mariano Rajoy fracasa en la posibilidad de formar gobierno, antes de convocar elecciones, hay la posibilidad de formar gobierno en torno a la segunda fuerza política. Que no lo consigue, pues habría que ir a elecciones. En el Partido Popular alertan a los socialistas de que pactar con el Partido Morado no es una buena idea. Eso dice Javier Maroto, más moderado que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien hoy ha asegurado que en su partido tienen muy buen feeling con el resto de formaciones políticas. Por eso creo que no es un buen aliado para el Partido Socialista un partido como Podemos. Nosotros con todos tenemos feeling, con el Partido Socialista tenemos feeling en algunas cosas. Yo dialogo con algunas personas del Partido Socialista y encuentro feeling en algunas ocasiones con el portavoz del Partido Socialista, con el que vengo dialogando durante todos estos días. Diremos sí a un gobierno que convoque a todas las fuerzas progresistas. Palabras del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, en su viaje a Portugal, en su visita al mandatario luso António Costa. Sánchez ha ido más allá al asegurar que es el tiempo de Mariano Rajoy, pero que ellos van a votar en contra de su investidura. Ha acusado también al candidato popular de confundir mayoría absoluta con absolutismo. En rueda de prensa, el líder socialista ha elogiado el acuerdo a la portuguesa de gobierno conformado por distintas fuerzas de la izquierda, al que él dice también aspira. Tanto populares como ciudadanos han recordado a Sánchez que no se puede comparar la situación del país vecino con la propia. No es que un pacto a la portuguesa en España no podría existir. Bueno, que yo sepa, en Portugal no hay ningún partido que quiera romper Portugal en ningún acuerdo de gobierno. Por tanto, la portuguesa no tiene nada que ver con la española. Lamentablemente en España hay partidos políticos que quieren romper España, que quieren hacer un referéndum para que los españoles no seamos iguales. Eduardo, ¿es lo mismo el Partido Comunista Portugués que Podemos, por ejemplo? Ojalá los comunistas españoles fueran como los portugueses y no como los de Podemos. Pedro Sánchez se ha ido a Portugal a que le den un máster sobre el pacto social comunista luso que le arrebató el gobierno a la derecha portuguesa. Entre Lisboa y Berlín, Pedro Sánchez ha optado por Lisboa porque a él los gobiernos como el alemán, de concentración nacional, le deben parecer muy fachas. Pobrecillo. También se equivoca con el espejo portugués, porque el Partido Comunista luso no es parangonable con Podemos. Los comunistas portugueses no tienen como objetivo la destrucción de su nación y los socialistas del vecino país jamás pactarían con un partido que pretendiese romper la unidad territorial de Portugal. Entre otras cosas porque en Portugal, como en Francia o en Alemania, esos partidos están constitucionalmente prohibidos. Vaya por Dios. Qué poco democráticos son los portugueses. No sabemos si Pedro Sánchez será capaz de explicarles a sus camaradas y compañeros socialcomunistas portugueses que a los socialistas españoles la unidad de España les importa un ardite y que los comunistas españoles la quieren romper y que todos ellos juntos quieren alcanzar un pacto de gobierno para llevar a cabo tan histórica misión. Porque a estas cosas, en la tierra de Viriato, se las sigue llamando por su nombre: traición.
A la polémica por las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en contra de Manuela Carmena al asegurar que la alcaldesa, con sus disfraces poco tradicionales, habría quitado la ilusión a los más pequeños. En concreto, el tuit de Álvarez de Toledo decía lo siguiente: mi hija de 6 años, mamá, el traje de Gaspar no es de verdad, no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás, le decía Cayetana Álvarez de Toledo a la alcaldesa de Madrid. Fue colgarlo en las redes y en apenas pocos minutos convertirse en fenómeno viral bajo el hashtag no te lo perdonaré jamás. Twitter se inundaba de mensajes jocosos contra su autora, como los que están viendo en estos momentos en pantalla. Eduardo, ¿atenta contra las tradiciones de la Navidad la cabalgata de Manuela Carmena, sí o no? Sí, Beatriz, porque todo lo que no es tradición es plagio. Y Carmena, para atentar contra la hermosa y verdadera tradición de la cabalgata de los Reyes Magos, ha hecho este año un plagio de la caravana soez del Día del Orgullo Gay, de la chabacanería de los carnavales y de los circos ambulantes decimonónicos. Todo ello envuelto en mensajes pseudoprogresistas y cancioncillas étnicas cuyo objetivo es pervertir la historia en la inocencia de los niños, que contemplan atónitos un desfile ordinario y bullicioso que nada tiene que ver con el Belén que ellos y sus padres pusieron en casa, ni con la tradición oral que sus abuelos les han transmitido, ni con la adoración de los magos al Hijo de Dios hecho hombre, porque eso es lo que ha hecho Carmena y su banda de podemitas en Madrid: introducir en el Belén doméstico de los niños madrileños una reata de bailarinas de striptease, unos reyes asamblearios, un montón de tíos ambiguos con mallitas made in Chueca, acompañados de Bob Esponja, Pocoyo y de unos reyes más parecidos al Che Guevara y a los barbudos de Sierra Maestra que a Melchor, Gaspar y Baltasar. En página internacional miramos hacia Alemania, donde tras las violaciones masivas llevadas a cabo en Colonia por parte de miles de refugiados musulmanes, hoy la prensa de ese país ha hecho público un vídeo escalofriante. Se trata de la confesión que le hace un joven musulmán a un amigo al relatarle en tono de chanza cómo fue partícipe de la violación colectiva a una mujer virgen occidental. El vídeo no es de hoy, corresponde a hace un año, pero a raíz de los sucesos de Colonia y las desafortunadas recomendaciones de la alcaldesa de esa ciudad instando a las mujeres a no vestir provocativas, lo reproducimos por su interés. Les advertimos que las imágenes que reproduciremos a continuación pueden herir su sensibilidad. Alter, 7 Leute, paar auf Boden, das war Stockbett. Das war Stockbett. Und wir waren, 3 Leute waren oben, Agim war unten, Agim hat Licht ausgemacht, hat die gefickt und dann hat er entjungfert, die war Jungfrau, fickt euch das mal. Jungfrau, Alter. Und wir waren noch 6 Leute oben auf Bett, Alter. Und der krack, weißt du. Und wir, Alter, oben, gehen runter, weißt du, zuerst hat sie sich gewehrt und so, und dann rüst mir Beine, klack, Alter, eine packt Bein da, eine da, und dann, Alter, Inan, alle durch die Reihe, Jungfrau, Alter, kaputt gemacht, Alter, ich schwör's dir, die hat danach geweint, die konnten nicht mehr, wir wie Schweine haben die angespuckt, mir voll der Bastard noch blühen und Hay más noticias fuera de nuestras fronteras, las vemos. La policía ha batido a tiros esta mañana a un hombre armado cuando trataba de entrar en una comisaría del distrito 18 de París. El hombre habría gritado "Alá es grande", según varios testigos. Además, iba armado con un cuchillo y el Ministerio del Interior francés investiga ahora la posibilidad de que llevara también un cinturón explosivo. Todo en el día en que se cumple el primer aniversario de la matanza perpetrada por 2 yihadistas en la sede del periódico Charlie Hebdo. Irán ha acusado este jueves a Arabia Saudí de haber atacado de forma deliberada su embajada en Yemen y haber herido a varios empleados. Sin embargo, fuentes yemeníes en Sanaa, la capital, desmienten que la alegación diplomática haya resultado alcanzada por los bombardeos de las últimas horas. Al menos 47 personas han muerto y 118 han resultado heridas por la explosión de un camión bomba junto a un centro de entrenamiento de la policía en la localidad libia de Sliten. Según varios testigos, entre los fallecidos también habría varios civiles, además de miembros de las Fuerzas Armadas. Y la ONU condena la actuación de Corea del Norte por la prueba de una bomba de hidrógeno más potente que las nucleares. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han condenado de forma unánime el ensayo y han prometido nuevas medidas significativas contra el régimen de Pyongyang.
Las autoridades chinas han anunciado hoy la eliminación a partir de mañana del mecanismo automático de suspensión de las bolsas en caso de movimientos bruscos. La decisión llega después de que el nuevo mecanismo, que entró en vigor esta misma semana, haya causado ya el cierre anticipado de los mercados en 2 ocasiones, el lunes pasado y hoy mismo. Hoy la bolsa china sufría otro desplome del 7% cuando ha sido forzado un nuevo cierre adelantado. La oleada de ventas alcanzó tal magnitud que en la primera media jornada de la bolsa de Shanghái tuvo que suspender todas las operaciones en virtud de la nueva normativa que fija, como decíamos, una parada automática de 15 minutos cuando la bolsa sube o baja un 5% y el cierre adelantado de la jornada si se producen oscilaciones del 7%. Por este motivo, la de hoy ha sido la sesión más breve en los 25 años de historia de la bolsa. Para hablar de todo ello nos acompaña en plató el economista experto en mercados, José Lizán, a quien ya saludamos. Señor Lizán, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque vamos a intentar explicar, con la ayuda además de unos gráficos, qué es lo que está ocurriendo en China, ¿no? ¿Cuáles son las claves para entender por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, básicamente hay un temor a la ralentización que está sufriendo la economía del gigante asiático. Viene de crecer una década prácticamente a tasas del 10%, el año pasado ya lo hizo a niveles del 6%, y lo que el mercado está descontando es que con los datos de actividad que se están produciendo en la actualidad, muy probablemente el crecimiento de 2016 en adelante sean tasas inferiores a ese 6%. Al mismo tiempo se está produciendo un cambio de modelo productivo. Hasta ahora era una economía basada en las manufacturas, en unos costes de producción muy baratos y exportar al mundo, y en la situación actual se está traduciendo en un cambio hacia que el consumo interno y ese desarrollo de la sociedad pues vaya siendo el sustituto de las exportaciones, ¿no? Y en esa situación es lo que ocurre es que se genera una desconfianza, ¿no?, que hace que los mercados pues se desplomen. Vamos a seguir viendo más gráficos para tratar de entender. Hablábamos también hace unos minutos de las restricciones. Acaban de revocar esa limitación, ese obligar a que se cierre el mercado en caso de que haya oscilaciones del 7%, pero hay más restricciones. Si nos las puedes explicar. Pues sí, todo viene desde el verano del año pasado. Si recordamos bien, en el mes de agosto del año pasado la bolsa china sufrió también un varapalo importante y un fuerte desplome, y las autoridades chinas tomaron la medida de que aquellos accionistas que tuvieran grandes paquetes accionariales por encima del 5% en las compañías no podrían venderlo. Un símil sería que... Eso es para evitar fugas masivas, ¿no? Sí, para que las grandes tenedores de acciones no propicien un shock en el mercado, ¿no? Un símil sería pues que Florentino Pérez vendiera un 5%, por ejemplo, de ACS al mercado. ¿No? Si fuera chino Florentino Pérez, no podría esa restricción que entró el verano pasado a funcionar tenía un plazo de duración de 6 meses. Los 6 meses desde agosto vencen ahora en este inicio de año de enero, y los inversores chinos, pues ante este fin de esa restricción, se han apresurado a vender sus acciones ante el temor de que se pueda desencadenar fuertes ventas por parte de los grandes accionistas de los grupos, ¿no? Aunque sí que es verdad que han puesto una nueva restricción, y es que no se puede vender paquetes superiores al 1%, ¿no? O sea, que han renovado con una restricción menor, pero lo han vuelto a renovar. Y hasta hoy, lo decíamos, límite de caída diaria en el 7%, con esos 15 minutos primero con el 5%. ¿Por qué no ha sido efectiva esa medida? Porque ha provocado todo lo contrario, ¿no? Bueno, es que yo creo que es como si a un niño pequeño le dices no hagas algo, ¿no? Yo creo que cuando obligas cuando le dices al mercado un mensaje de si cae un 7% se suspende la cotización, no hay nada que le guste más a los mercados que buscar esos límites y suspenderla, ¿no? Yo creo que es un poco el motivo, el por qué se han producido estas fuertes caídas y esta brusquedad en los movimientos, ¿no? En este siguiente gráfico, señor Lizán, vemos manipulación de los mercados de divisas, objetivo de evaluar el yuan para hacer más atractivos sus productos. Sí, hasta ahora el modelo productivo, como comentábamos, estaba basado en exportar al mundo, fabricar muy barato y exportar al mundo, y eso requería pues de un tipo de cambio. No nos olvidemos que China es una economía pues planificada, y ante el parón de las exportaciones lo que están tratando es de evaluar el yuan, hacerse más competitivos frente al exterior, y que se vuelva a reactivar un poco también la exportación al mundo, ¿no? que se había ralentizado mucho, y buscan pues con una divisa más débil tratar de ganar competitividad en una guerra de divisas internacional que hay, y ser capaces de competir con otros países. Bueno, es importante, señor Lizán, recordar que la economía china es la segunda mayor del mundo. También nos hablaba de las materias primas hace unos momentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es el primer demandante del mundo, pero ¿por qué afecta tanto que la economía china vaya mal al resto del mundo? Al final
final era un gigante, que el Banco Central chino no solo acumulaba reservas en oro, en divisas, también acumulaba fuertes reservas en materias primas y era uno de los mayores compradores del mundo de todo tipo de commodities, y ha levantado el pie del acelerador en esas compras. Al ralentizarse la economía, pues ha ido poco a poco enfriando las compras, y eso se ha traducido pues que los precios de demanda de commodities se han desplomado y por ende pues los precios de todas las materias primas hemos visto cómo se han ido contrayendo en los últimos meses. Bueno, eso son las repercusiones pues, a nivel mundial, pero hoy hemos visto además cómo esta caída de la bolsa china ha lastrado principalmente al IBEX. ¿Por qué se ha visto tan afectado el mercado español respecto, por ejemplo, pues a otros mercados, no sé, el alemán, el francés? Bueno, el IBEX 35 tiene un fuerte componente en Latinoamérica. China ha sido gran demandante de materias primas y los grandes productores suele ser el mundo emergente, ¿no? Tanto la parte de petróleo con todo el Golfo Pérsico como la parte de Latinoamérica, donde hay una fuerte presencia en materias primas y es la principal fuente de ingresos para todos estos países. Al producirse una menor demanda y una caída de los precios, hay empresas que están teniendo problemas en toda Latinoamérica, y eso se traduce en que los intereses que tienen nuestras entidades en Latinoamérica, pues sobre todo la banca, se ve que van a tener un impacto probablemente en que pueda haber default de deuda en determinadas compañías, que hagan impagos de deuda en determinadas compañías, que haya créditos que no sean capaces de devolverse y que haya pues una situación problemática, como pasó en el inmobiliario aquí en España, ¿no? Cuando una inmobiliaria cae, quiebra, su deuda es un problema para el banco que se la ha prestado. Claro. Pues si a una minera cae, pasa exactamente lo mismo, pero en otro sector. Señor Izan, a su juicio, ¿es este el inicio de una gran crisis mundial? Bueno, yo creo que se está hablando mucho de si es una crisis comparable a la de 2008. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que esto es una crisis... ¿Y respecto, por ejemplo, al crack del 29? Bueno, el crack del 29 fue por otros motivos totalmente diferentes. En el crack del 29 la banca americana tenía pues grandes participaciones industriales en todas las empresas cotizadas y se produjo pues un shock y una gran recesión que se tradujo en una contracción total del crédito y en una venta masiva de esas participaciones y en un shock bursátil brutal. Yo creo que no tiene nada que ver en la situación actual de China con el crack del 29, pero sí que es verdad que hay un temor a una ralentización que se pueda trasladar a una recesión global. Yo creo que esa es la fase de dudas que tienen los mercados ahora mismo. Creo que al ser una economía planificada no se va a producir esa ralentización o un shock desordenado de la economía china, porque como lo vemos las autoridades chinas tienen mucha capacidad o mucho margen de maniobra para intervenir en su economía al ser un gobierno pues totalitario y que controla los agentes económicos de su sociedad, y creemos que sí que va a haber una ralentización, pero va a ser mucho más controlado de lo que los mercados están descontando. Es decir, que usted no cree que vayamos a sufrir una crisis como la que se provocó en 2008. No, yo creo que no. Yo creo que es totalmente diferente y creo que en 2008 se produjo una quiebra del sistema bancario mundial que es el pulmón financiero del sistema capitalista. Yo creo que esto es una ralentización de un gigante económico que tendrá unas consecuencias en los exportadores, tendrá unas consecuencias en todos los bienes que esa economía genera y que exporta al mundo y la demanda que hay internacional de estos productos, pero no tiene nada que ver con un shock como el de 2008, que era una quiebra bancaria y una quiebra del pulmón del sistema bancario, que al final era pues colapsar el interbancario y el acceso a la financiación a toda la sociedad. ¿Y qué soluciones hay para que las bolsas, los mercados recuperen el pulso? Bueno, yo creo que los mercados se irán normalizando a lo largo del año cuando se vea que China no descarrila, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que va a ser clave ir viendo y siguiendo los datos de actividad. Creo que es un proceso gradual de transformación de una economía y que el deterioro del crecimiento será mucho menor y que no va a ser desordenado, ni vamos a pasar de un crecimiento del 6 a un crecimiento del 2 o del 3%, ¿no? Yo creo que va a ser pues crecimientos moderados entre el 5 o 6%, unos cuantos años, pero como digo, una economía tan intervenida y que el gobierno tiene tanta capacidad de maniobra para estimular determinadas actividades de su economía, va a ser muy difícil que descarrile y desde mi punto de vista no es comparable, ¿no?, con otras crisis. Pues señor Lizano, ojalá se cumplan sus pronósticos estos tan optimistas. Muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches. Igualmente. En apenas 4 días arranca el juicio por el caso Noos, que sentará en el banquillo por primera vez en nuestra historia una infanta de España junto a su marido Iñaki Urdangarín. Hoy el diario El Español ha filtrado una serie de vídeos de las declaraciones ante el juez Castro. Señor Matas, ¿se ha podido hacer esto al margen del señor Matas? Yo entiendo que no.
Yo entiendo que es un tema donde participa además... ¿Es posible que el señor Matas no tenga ni idea de esto? No. Además, ¿Y que le venga ya dado? No, además el señor Matas parece ser que participa en esa reunión previa con el señor Urdangarín, en la que digo, yo no niego esa reunión, lo que digo es que no recuerdo haber asistido. La señora que hizo el informe y que dijo lo que consideró que tenía que decir, perdone, no es mi responsabilidad ver cada uno de los informes jurídicos, ni los he visto nunca, ni los voy a ver. Los expedientes no son mi responsabilidad, perdone. No hay más criterio. ¿Ese es el criterio suficiente? ¿El que el señor Urdangarín venía de dónde venía o por qué? Nos pareció serio, coherente. ¿Por qué les pareció serio y coherente? Porque estaba el señor Urdangarín detrás. Detrás no, estaba delante. O sea, bueno, entienda que al proyecto, que la propuesta del Instituto NOS tenía un plus importantísimo de credibilidad porque estaba el señor Urdangarín, sin lugar a dudas. Un jueves más, tiempo del corruptómetro para explicar el caso NOS, para ver a qué se enfrenta tanto la infanta Cristina como don Iñaki Urdangarín. Nos acompaña en plató el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal los Reyes? ¿Han sido buenos? Al parecer sí, parece que los abogados nos hemos portado bien, así que no me puedo quejar. Luego le preguntaré si le dejaría carbón a la familia Urdangarín o regalitos, pero antes empezamos. ¿Veremos de verdad sentada en el banquillo a la infanta Cristina? Bueno, pues desde un primer momento sí que la vamos a ver sentada. La primera sesión va a ser el día 11 de enero, en la cual se van a plantear además las cuestiones previas y eso va a ser inaludible, va a tener que estar en este caso en la infanta sentada y no va a poder escaquearse, valga la expresión. ¿Y la vamos a ver sentada durante todo el juicio o a lo mejor solo los primeros días o cómo va esto? Tenemos varios escenarios. Quizás el escenario más positivo es que el propio día 11 de enero se planteen en las cuestiones previas por parte de sus abogados la posibilidad de aplicación de la doctrina Botín. Si se aplicara la doctrina Botín... ¿Qué consiste? Vamos a explicarlo. Vamos a explicar brevemente la doctrina Botín. Además, como bien dice su nombre, fue aplicada en su momento a Emilio Botín por un caso que tuvo frente al Tribunal Supremo y que se explica en el cual si las acusaciones que se mantienen frente a, en este caso el acusado, que sería la infanta, solamente viene ejercitada por la acusación popular, es decir, ni por la Fiscalía ni por la acusación particular, no debería sentarse en el banquillo porque se entiende que nadie le está acusando por parte de los principales agraviados. Acusación particular y Fiscalía. Acusación particular y Fiscalía. Exacto. Es la acusación popular la única que hasta ahora ha pedido que se siente. Es la única que ha pedido que se siente y está solicitando que se aplique otra doctrina, que es la doctrina Tucha, que en este caso bastaría solo con la acusación popular para que se sentase en el banquillo y estuviese durante todas las sesiones, que son los 5 meses de juicio que se va a celebrar. ¿Y de quién depende esa decisión? Del juzgado. Pero ¿cuál es el problema en este caso los tribunales y en particular de esta audiencia? Que podemos tener dos escenarios. Uno positivo, que sería que dictara en ese momento una resolución in voce, es decir, en ese mismo instante prácticamente diciendo que sí se acepta la cuestión previa y que no se siente la infanta, o que, como suele suceder, se resuelva esta cuestión en sentencia y que, como va a tardar 5 meses el juicio, la infanta aún así tendría que sentarse en el juicio y tendría que estar todas las sesiones, aunque solo fuera calificada como beneficiaria de título lucrativo. Y, señor Fuster Fabra, ¿por qué se sienta entonces la infanta Cristina en el banquillo? Porque si no se le acusa de nada, ¿no?, por parte de los principales, de la acusación particular y de la Fiscalía, ¿por qué se tiene que sentar en el banquillo? Porque se ha pedido por parte de la acusación popular, así lo ha estimado la audiencia de Palma, que por lo menos debe sentarse en la primera sesión, y si alguien tiene algo que decir, en este caso sus abogados, que aleguen en cuestiones previas por qué debe sentarse o por qué no debe sentarse en el banquillo. ¿De qué se le acusa? ¿De qué le acusa la acusación particular, popular, perdona? ¿Y qué penas le irían aparejado en caso de que se demuestre que sí que es real? En primer lugar, la única que acusa es la acusación popular, que es manos limpias, y se le acusa como cooperadora innecesaria de 2 delitos fiscales. Esto llevaría aparejado, según el escrito de manos limpias, a prácticamente 8 años de prisión. Pero ¿cuál es la cuestión? Que la Fiscalía únicamente la califica, en el supuesto de que se mostrase que hay delito, como beneficiaria a título lucrativo, lo cual dista mucho de lo que ha pedido manos limpias. A su juicio, como abogado, ¿cree usted que ha habido trato de favor por ser la infanta quien es? Porque, visto desde fuera, desde luego, tiene muchas similitudes con otros casos muy mediáticos, como por ejemplo el de Isabel Pantoja, que también decía que no sabía nada, podía haber, también alegó una suerte de teoría del amor, no sabía nada, afirmaba lo que le daba su pareja entonces, y sin embargo ella sí se sentó como imputada y sí fue condenada a años de prisión. Bueno, un año de prisión. Ahora vamos a ver si se sienta o no la infanta durante toda la sesión, pero aún así, aunque no lo parezca, cogiendo la ley y analizando punto por punto la instrucción que ha llevado a cabo el juez Castro, sí que es verdad que existen diferencias
que para el derecho penal sí que son sustanciales. No nos olvidemos que el derecho penal se basa en los detalles, se basa en las peculiaridades que hacen que vaya hacia un sentido el procedimiento o hacia otro. En este caso, con respecto a Isabel Pantoja, pues sí que existen unas ciertas diferencias, en las cuales no se puede equiparar ni siquiera, por ejemplo, con la mujer del propio Torres, la cual también ha alegado que ha habido un trato diferencial. Sí que existen una serie de peculiaridades. Como por ejemplo. Como por ejemplo, la mujer de Torres sí que llevaba contabilidad, o sea, se ha llevado a la instrucción que conocía la contabilidad, que conocía cómo funcionaba la operativa. Además, su preparación como abogada y como contable sí que es verdad que podía implicar que tuviera un conocimiento más allá que el mero hecho de la infanta, que únicamente era la esposa de Iñaki Urdangarín y que firmaba los papeles que le traían, diciéndole, esto es una junta, se ha celebrado, firma y lo entregamos. Es decir, que no cree que haya habido trato de favor. Yo creo que con la ley en la mano y con lo que se ha demostrado, son razones más que suficientes las que ha argumentado la Fiscalía como para expresar que no tiene que estar imputada. Por lo tanto, el trato de favor es quien puede haberlo creído según una perspectiva pues un poco subjetiva, pero objetivamente la Fiscalía ha dicho que no, y yo entiendo que no ha habido un trato de favor. Eso respecto a la infanta, respecto a Urdangarín, ¿a qué acusaciones se enfrenta y qué penas le van aparejadas? Iñaki Urdangarín tiene una gran amalgama de delitos. Tenemos tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Tiene dos acusaciones, la de la Fiscalía, que son 19 años y medio de prisión, y por otro lado de Manos Limpias, que pide hasta 26 años y medio. Durante todo el procedimiento lo que se intentará desvirtuar e intentará uno por uno, entendemos, la defensa de Iñaki Urdangarín, es ir eliminando todas aquellas pruebas y todos aquellos indicios que vayan aparejados a los delitos que se le están imputando, que son muy graves. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Cree que vamos a ver a Iñaki Urdangarín en la cárcel, entre rejas? Es muy complicado vaticinarlo porque yo creo al final que estos juicios, además de ser muy mediáticos, tienen muchísima carga de prueba, muchísimos testigos, mucha documental, mucha instrucción. Es muy complicado determinarlo y no nos olvidemos que para establecer una condena penal tiene que haber una relación causal entre los hechos, el delito y las personas. No puede quedar flecos, no puede quedar ningún cabo suelto. Tiene que estar todo bien atado porque si no, no se estaría atendiendo a lo que se llama la tutela judicial efectiva. Me acaba usted de hablar de la importancia de las pruebas. Hace apenas unos días el que fuera socio de don Iñaki Urdangarín, Diego Torres, hizo públicos unos correos electrónicos en los que directamente implicaba en el Instituto NOS al rey Juan Carlos. Por un lado, ¿estas pruebas han sido admitidas? ¿Van a valer de algo? ¿Y hasta qué momento pueden presentar pruebas? ¿El señor Torres puede estar presentando pruebas hasta el domingo, por ejemplo? Puede estar presentando pruebas hasta el día del juicio. No hay ninguna cortapisa en derecho penal. Pero sí que es verdad que luego, para que lo tome en cuenta el juzgado, que es lo importante, el tribunal ha de tenerlo en cuenta, son diferentes las fases, pero durante la fase de instrucción se aporta mucha prueba. En el escrito de defensa, que en este caso es el del señor Torres, debería haber aportado toda la prueba que él tiene. Y si hay algo nuevo, algún dato que él pueda demostrar que es importante, significativo, lo aporta durante el juicio. Pero no nos olvidemos que es el juzgado el que tiene que determinar si esa prueba la va a utilizar o no, si es útil o no, o solamente es una prueba mediática o para alterar el conocimiento o la valoración del propio tribunal. Acabamos de mostrar en este informativo un vídeo, unas declaraciones de los testigos y de varios imputados ante el juez Castro, en el que directamente se implica a Iñaki Urdangarín, al señor Matas, al señor Camps. ¿Cree que va a tener implicaciones ulteriores estos vídeos, estas declaraciones en el juicio a Iñaki Urdangarín? Yo creo que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy ya está bastante predeterminado en la opinión pública cuál es la implicación de cada uno de los acusados. Pero sí que es verdad que hay que verlo desde un prisma objetivo y jurídico. No lo podemos ver todo desde el otro lado de la pantalla. Y lo que es importante es la determinación que vayan a tomar los jueces, en este caso las magistradas que van a valorar el asunto, y lo que pueda interesarles dentro del procedimiento. Pero va a ser lo que esté dentro de la instrucción, las documentales y las pruebas que se hayan presentado por las partes, lo que va a determinar si se condena o no se condena tanto a Torres como a Urdangarín como al resto de los 18 imputados. Ya sé que no le gusta a usted que le preguntemos por los pronósticos, porque dice que no tiene una bola de cristal, pero yo quiero que se atreva a hacer un pronóstico más o menos. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Es dificilísimo. Me gustaría darle un resultado cierto, pero desde el principio, desde el propio día 11, le voy a decir, no puedo afirmarle si va a estar sentada la Infanta o no va a estar sentada, y no puedo afirmarle si Iñaki Urdangarín entrará o no en prisión. Lo que sí que sé es que sus defensas, y sobre todo por la representación letrada que tienen y cómo ha llevado la instrucción, va a ser totalmente espartana, van a defenderse hasta las últimas consecuencias. Al igual que conociendo muy bien a la acusación popular, como puede ser Manos Limpias, entiendo que van a ir a por todas. A nivel jurídico va a ser emocionante. Me gustaría darle un resultado, pero es que no le puedo dar casi ni el empate. Es dificilísimo. Bueno, pues nada, se me ha escapado otra vez. Señor Fuster Fabra, muchísimas gracias y buenas noches. A usted, buenas noches. Momento para los deportes. Menuda se lió ayer con el Barça. ¿Qué pasó, Juanma? Sí, la Copa del Rey es intensa, Beatriz, ya lo sabes tú, pero concretamente un derbi, el derbi catalán, ayer acabó casi en tragedia después de ese intercambio de golpes, de palabras, de mucho. De hecho, el árbitro del partido reflejó al final lo que ocurrió en el túnel de vestuarios. Vamos a ver justo, porque esto es lo que se supo ayer a última hora de la noche, lo que dijo Luis Suárez. Esperó a los jugadores rivales, a los jugadores del Español, y les dijo: aquí os estoy esperando, venid acá, sos un desecho. Eso acabó prácticamente en una tangana. De hecho, hay que esperar a ver si el comité de competición acaba sancionando o no a Luis Suárez, porque le pueden caer desde una multa económica hasta 3 partidos por este incidente. No fue el único que protagonizó el jugador del Barça. Vamos a ver uno que tuvo antes con Pau López, el portero del Español. Le señaló, le celebró un gol de Messi en la cara y le dijo: tengo 5 títulos y vos, cuando tenés, sos un pelotudo. O el portero del Español, Pau López, como decimos, que también tuvo sus más y sus menos, en este caso con Messi, al que pisó alevosamente, repetidamente, en una jugada en el área. Por eso es por lo que le recriminaron muchos jugadores del Barcelona. Hoy ha comparecido el portero del Español en rueda de prensa y ha dicho que no quiso en ningún momento hacer daño a Messi. En ningún momento y en mi vida iré a un terreno de juego a hacer daño a ningún jugador, que lo que surgió ayer fue una jugada más del partido, de tantas que hubo, y me repito que nunca en un terreno de juego iré a hacer daño. Con Luis no pasa nada, son cosas que pasan en el campo, te dices cosas, te recriminas unas cosas u otras, pero todo el mundo sabe que cuando pita el árbitro se terminó el espectáculo, se terminó el juego y somos compañeros. Si ellos no quisieron darme la mano es su problema. Bueno, Pau López no fue el único implicado en los dos rifirrafes con diferentes jugadores del Barcelona. También Diop fue expulsado. De hecho, el árbitro del encuentro expulsó a 2 jugadores del Español, uno de ellos al centrocampista, por dirigirse a un adversario de forma reiterada en los siguientes términos. Ahí lo están leyendo todos. Así se dirigió supuestamente a Luis Suárez. Bueno, pues Diop después pasó por los micrófonos de la cadena SER y desmintió que fueran violentos, diciéndolo de una manera un poquito ortodoxa, diciendo que no habían provocado sangre a ningún jugador del Barcelona. Si nosotros vamos a hacer daño, somos violentos, los jugadores del Barça salen en la camilla. Y no se ha visto hoy. ¿Se ha visto sangre? No. Bueno, ya decimos, sangre no hubo, pero sí intercambio de insultos, golpes, esa tangana en el túnel de vestuarios. Luis Enrique, al final del encuentro, en rueda de prensa, se refirió, le preguntaron por ese incidente, pero no quiso hacer más leña del árbol caído y salió un poquito por la tangente de esta manera. He escuchado gritos en el túnel de vestuarios después del partido. ¿Nos puedes decir si ha pasado algo que sea remarcable? Eran villancicos. Bueno, pues en el Español también hay muchísima incomodidad con la prensa catalana. El Español, recordamos, es un equipo de Barcelona, tanto como el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, no lo parece por la prensa de esa parte del país. Estamos viendo las portadas del día 3 de enero, antes de ese derbi de Liga, después de ese derbi de Liga, en el que la prensa catalana directamente acusa al Español de dar palos. Parece que el Barcelona es el único equipo de la capital catalana. Vamos a ver ahora las del pasado 6 de enero, las de precisamente antes de que se juegue este partido de Copa, Noche de Reyes, regalo de Reyes, aludiendo a ese estreno de Aleix Vidal y de Arda Turán. Mucha ilusión en la prensa catalana por el debut de estos 2 jugadores del Barça, ninguna referencia al Español. Y también veamos las portadas de hoy, en las que dicen golea el fútbol o el rey es Messi, y hacen alusión a esa supuesta agresividad de los jugadores del Español. De esto se quejaron muchos jugadores del Español al final del encuentro, también durante la semana. Y para hacer más leña aún del árbol caído, al acabar el encuentro, Piqué se mofó un poco del lema del club, maravillosa minoría, haciendo alusión de que son precisamente el equipo menos favorecido de Barcelona. El fútbol no es fútbol americano, es fútbol, ¿no? Se trata de jugar una pelota y darse unos pases e intentar meter un gol. Pero bueno, ellos es su forma de jugar, nosotros la nuestra. Ya te digo, iremos allí a competir y sabemos que el ambiente, pues obviamente, ellos se denominan una maravillosa minoría. Pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día, que no estaba ni lleno.
Bueno, pues nos vamos a ir. Ayer hubo más partidos de Copa. El Atlético de Madrid empató ante el Rayo Vallecano, jugó el Celta, jugó el Cádiz, muchísimos encuentros. Hoy se disputan 2 más y nos vamos a ir con el Real Madrid, que como ya saben, la actualidad del club blanco sigue copada por ese estreno de Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid. Y hoy Cristiano Ronaldo ha colgado un vídeo en las redes sociales que pueden ver en puntopelota.es, cómo enseña a su hijo a lanzar faltas. Bueno, pues en las redes ha habido mucha mofa, porque quizá el portugués no sea precisamente el más indicado para explicar cómo lanzar faltas. Bueno, pero los padres, Juanma, ya sabes que quieren enseñar todo lo que están a saber. Juanma, esto, mucho más, los vídeos de puntopelota.es, todo en Punto Pelota, el programa con Alonso Caparrós. ¿Quién viene hoy? Pues mira, aparte de Alonso Caparrós, como dices, Ulises Sánchez Flor, el director de Punto Pelota, Kiko Matamoros, David Sánchez, Pedro Pablo San Martín, Roberto Palomar y también Gonzalo Miró. Bueno, pues para los que no lo puedan ver, que esperemos que sea mucha gente los que sí, pero los que no, pueden ser informados en puntopelota.es y para todo lo que es información, actualidad, opinión, gaceta.es. Nosotros les decimos adiós, hasta mañana, gracias por su confianza, hasta luego. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su competitividad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque las pymes ya no quieren palabras, quieren ahorrar. Por ejemplo, si tienes una panadería, puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Hoy sale Corral seguro. ¿Qué dices? Hay otros delanteros en forma. ¿Apostamos una cena? Solo los mejores salen al campo. Pollo de Corral Corel, el mejor en su campo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con la caza y la naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de caza, dirigida y producida por Vicente Amar. Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Todos los sábados en